Bienvenidos a un nuevo encuentro del ciclo de Manifestando lo Sutil, organizado por la red Ibervoz, un ciclo que comenzó en el año 2021 en plena pandemia y que lo que busca en algún punto es poner en visibilidad el trabajo, las experiencias artísticas y personales y docentes de los integrantes de la red. Y en este caso hoy vamos a compartir nuestra charla con Bernardo Rosado, que está en Bolivia. Voy a leerles un pequeño CV que es el mismo que está en el flyer de convocatoria de este encuentro, pero ya que la intención de la red es que estos materiales queden subidos a YouTube para poder ser visionados luego en otros momentos, me parece interesante que esto quede en esta grabación. Bernardo es profesor de música, actor, cantante. Él me pone entre paréntesis bajo, como para mostrar su registro, y músico, intérprete. Es nacido en Sucre, Bolivia, donde se formó como profesor de música, profesión que ejerce actualmente con estudiantes de distintas unidades educativas. Cuenta con más de 30 años de trayectoria docente en las residencias de entrenamiento vocal y físico, improvisación y puesta en escena del Teatro de los Andes de Yotala, en Bolivia. Como artista desarrolla su práctica vocal, corporal y pedagógica en Bolivia, Chile y España. Ha colaborado con diversos grupos corales, bandas de jazz y folclore y compañías de teatro y danza como Teatro de los Andes, que ya lo nombramos, Proyecto Border y Octáfono Radioteatro, entre otras. También participó como actor de cine en producciones de Bolivia y Perú y ha integrado elencos teatrales en su país natal. Es miembro de agrupaciones musicales folclóricas, de jazz y líricas. Y habiendo hecho, Bernardo, esta breve presentación, que debe haber dejado muchas cosas de lado, bueno, te damos la bienvenida a este encuentro de Manifestando lo Sutil. Muy agradecido de mi parte y también agradecidos Antonio y Sara y el resto de las personas que van a escuchar esta charla para compartir, ¿sí? una experiencia de vida. Entonces, bueno, contanos un poquito. La intención es comenzar hablando de cómo llegó el mundo artístico a tu vida. Digo, si esto viene de familia, fue algo que fuiste descubriendo en el camino. Bien, muchísimas gracias, Rubén. Gracias por la presentación. Nada, es un placer estar compartiendo con ustedes esta charla. Bueno, ha sido casualidad, creo yo, en mi país, en la época en que yo estaba en colegio. eh, Todavía teníamos una situación política y social un poco dura en nuestro país, entonces mis padres no es que tenían las posibilidades como para darme algún campo grande para poder practicar, ni yo estaba enterado que sabía hacer algunas cosas como cantar, por ejemplo. Pero el colegio sí me obligaron a cantar en un concurso intercolegial y fue desde ahí que empecé un poco a entusiasmarme y continuar cantando hasta ahora. Eso es el año 88, 89, o sea, ya va hace mucho tiempo atrás. Y a partir de ahí sí he ido conformando algunos coros en mi ciudad natal, que es Sucre, Bolivia, donde después estudié para profesor de música. Toco instrumentos tradicionales, principalmente el charango, que es un instrumento que me apasiona mucho, con el que me acompaño siempre y paro tocando y cantando, aunque mi voz no da como para cantar los temas que se tocan con charango, porque son interpretaciones muy naturales, muy tranquilitas y más agudas, además. Entonces mi voz como bajo es no muy apropiada, pero igual lo hago, es porque me gusta y ya está. Y también he conformado varios grupos de danza desde esa misma época y nada, hasta ahora intento seguir bailando, pero ya el cuerpo y la edad a veces no me lo permite, pero lo seguimos haciendo. He estudiado en la Normal de Sucre, aquí en Ciudad Natal, como
para ser profesor de música, lo cual eso no implica que sea músico, enseñe música como tal, instrumentos o técnicas vocales o interpretativas, sino más bien es profesor de aula donde se imparte o se comparte todo lo que es historia de la música, algo de teoría de la música con los estudiantes, ¿no? Igual que en muchos otros países, seguramente, en el mío la carga horaria es mínima con los cursos, entonces muy poco se puede avanzar, se puede aprovechar, pero lo que se puede hacer se hace durante el año. Ya cada estudiante o persona, si necesita o desea, ya se va abriendo a otros institutos mucho más especializados, de los cuales también participo dando clases de canto o principalmente instrumento que es el charango. Y bueno, eso es lo que he ido haciendo y viajando por todo lado, por azares de la vida también, no decisiones propias a veces, sino de la familia, por querer cambiar de rumbos de trabajo, apoyando a la esposa también. Fui a vivir a otra ciudad que es La Paz, que es la sede de gobierno, donde el movimiento es mucho más grande y a nivel cultural también el movimiento es mucho más grande, más fuerte. Es donde ahí he podido aprovechar también el trabajar con algunas bandas de jazz, cantando, acompañando con el instrumento el charango o participando también con algunos coros y alguna vez participé de la ópera La Traviata también ahí en La Paz, así que ha sido momentos muy lindos en la ciudad de La Paz por ese movimiento que existe en esa ciudad, que es más grande, ¿no? Luego estuvimos por, por Madrid, en España, donde vivimos unos 2 años y también cantando en unos coros, eh, participando en los coros, siempre como registro de bajo y fueron experiencias muy lindas también por la capacidad instrumental, vocal que tienen esos países, pues son digamos que es su fuente de su tradición local en estos países más que la folclórica en muchos casos. Y se trabaja bastante también ese nivel de canto. Entonces yo aprovechaba bastante para compartir, conocer y aprovechar esas escuelas que hay por ahí para poder nutrirme un poquito más y venir después a Bolivia y poder hacer cosas. Y ahora estoy aquí en Santa Cruz, viviendo de ser profesor también y también intentando cantar y tocar el instrumento. Obviamente en ese caminar, en ese vivir, también he participado de grupos de teatro en cada una de las ciudades. Ahora mismo tenemos una obra en la que estamos participando. Y todo gracias al Teatro de los Andes que me ha abierto las puertas ya hace mucho tiempo, ya casi 30 años trabajando yo con ellos. Ellos justo festejan este año los 35 años de trabajo en Bolivia, que van a hacer un festival pequeño en Sucre en septiembre. Van a invitar a varios ex miembros del Teatro de los Andes, entre ellos el Lucas Achirico, que también participó de esta charla en algún momento, y al exdirector César Brie, que es argentino, que vive también en Italia, que ya hace mucho tiempo está afuera, pero que ha sido invitado para compartir estos festejos de 35 años. Así que ahí vamos apoyando al teatro en lo que se puede. Hacemos talleres anuales de puestas en escena, del trabajo actoral y el trabajo de la voz, es donde yo apoyo también cada vez que ellos me convocan y eso generalmente es en enero y en junio, que es cuando se hacen los talleres. Y Y para, Bernardo, dime. perdóname, te quería preguntar, cuando hablas de tu vínculo con lo teatral, ¿siempre tu trabajo tiene que ver con la musicalización o tiene que ver también con el trabajo del entrenamiento vocal o has participado como actor? Digamos, pensemos fuera del Teatro de los Andes, que luego te voy a preguntar o te voy a pedir que nos cuentes porque tiene características bien especiales, viene siendo casi como un teatro de grupo al estilo Grotowski, pero en Bolivia, ¿no? Digo, la concepción, el entrenamiento, el tipo de propuestas que hacen.
Entonces, me parece que es un tipo de experiencia distinta a cualquier otra, hablemos de teatro comercial o cualquier otro grupo de teatro independiente. Pero bueno, por ahí quería preguntarte cómo te vinculaste por primera vez con el mundo de lo teatral, porque evidentemente aquello que estaba relacionado con la música o el canto o los coros fue algo que se fue dando casi naturalmente, ¿no? Sí. Aquí en la ciudad de Sucre, el Teatro de los Andes fue, como les dije, ahí es donde he empezado a trabajar. Trabajé también con Fiore Zulli, un director italiano, pero fue una obra pequeña nada más, una obra que trabajamos antes. Pero en el Teatro de los Andes, un año, el año 88, estaban convocando a una escuela de un año de teatro, que duraba un año. El Teatro de los Andes cuenta con una hacienda, se ha sentado en una hacienda antigua y ellos lo han acomodado para tener una sala grande, una espaciosa sala y cuartos donde puedan hospedar a las personas que van a hacer los talleres. Cuentan con una biblioteca, una cocina, con lo básico como para poder permanecer un tiempo y poder hacer el trabajo de teatro. En esa época era mi esposa que la que le gustaba más el teatro, a mí me gustaba más hacer música, bailar, cantar, tocar, y a mi esposa que le gustaba más el teatro y en especial el Teatro de los Andes por todo lo que trajo en esas épocas, lo, lo novedoso, lo contemporáneo, la otra forma de hacer teatro, porque mi ciudad era teatro tradicional, costumbrista, era lo único que sabíamos ver, pero con la llegada del Teatro de los Andes evolucionó todo en la ciudad y se agradece que haya sido mi ciudad, porque si hubiera sido en otra no estaría en este momento conversando con ustedes. Entonces, le invitaron a ella y porque ella estaba insistiendo y quería estar también en el taller, pero también me convocaron a mí para poder participar como profesor de música, danza, teatro y música, ya que ellos como grupo lo que hacían en esa época y hasta ahora continúan en lo que más se pueda, es hacer la música en vivo, canto en vivo durante los espectáculos, ¿no? Es una de las características que tiene el Teatro de los Andes, el trabajo en vivo y directo de todo lo que se puede hacer, trabajo musical, actoral, escénico, entonces tiene que estar puesto en vivo. Entonces, como veían que tenía alguna aptitud para eso, me llamaron y estuvimos un año trabajando con ellos. Yo la primera vez que fui pensé que era solo para hacer música, para acompañar, enseñar un poco la música y etcétera, pero después me di cuenta que es parte de hacer teatro, la parte musical, la parte física, la parte de escritura y todo. Entonces, todo es junto para el Teatro de los Andes, nada se separa, todos hacen todo y nada. Empecé ahí el año 88, 89, digo, perdón, 98, 99, a trabajar con el teatro, ya haciendo música para las obras de teatro, y apoyar con la parte física, que es la parte de las danzas, y eso. Y hasta ahora seguimos así. Y cuando digo la propuesta de trabajo de los Andes, entiendo que tiene, lo imagino por lo que he leído muy a lo Grotowski, muchas horas de entrenamiento, trabajan desde la creación colectiva, tienen un interés fuerte en un teatro que toque temáticas locales, ¿no? Como esta cuestión de lo propio. Y que eso evidentemente da un tipo de teatro, como decís vos, alejado más del costumbrista o del teatro tradicional de texto. Cuando vos te insertás a trabajar, participás, digamos, desde la hora cero de la creación del espectáculo. Los ensayos incluyen la participación de los músicos o tu participación en la gestión, en cómo se va gestando el espectáculo. Digamos, ¿cómo es la cocina de eso, vinculado con tu trabajo como músico? En el Teatro de los Andes es muy particular porque, como les dije, tienen el espacio como para poder habitar también mientras se prepara las obras. Es una hacienda alejada de la ciudad de Sucre a 15 kilómetros. Entonces, uno está ahí todo el día y toda la noche y a veces en esas épocas estábamos las 24 horas a disposición, ¿eh?
y se hacía un trabajo conjunto, ¿no? Es colectivo, es trabajo de todos y todo el mundo tenía que estar predispuesto para poder hacer lo que se pedía. Normalmente ellos crean imágenes respecto a un texto o algo que ellos quieren crear y en esas imágenes si hace falta poner música, hacer canto o hacer alguna escena coreográfica, uno tiene que estar dispuesto para poder trabajar con ellos, no importa el momento. Entonces, de esa forma se va armando la obra que ellos están pensando. Siempre. Ahora ya es un poco más difícil porque yo estoy fuera, no vivo en la ciudad, tampoco participo mucho durante todo el año, pero cada vez que ellos requieren, estamos ahí también, como va a ser ahora en septiembre, que vamos a estar participando con ellos de este festival. Y algo que ellos han innovado para durante estos años, último tiempo, es el trabajo, como tú decías, Rubén, mucho más propio. Gonzalo Callejas está buscando y la Alicia Guimaraes, que son los que dirigen el teatro ahora, han encontrado y están en la búsqueda también de consolidar eso, de un trabajo del nacimiento, digamos, de un actor desde lo propio, desde lo nuestro. Aquí hay una festividad el 3 de mayo, que es la fiesta de la Cruz. Es muy tradicional en Bolivia, no sé si en algún otro país también, que es la celebración del Tincuy en Macha, norte de Potosí, tal vez la han debido escuchar, que es un encuentro donde varias comunidades van a dar un agradecimiento y una ofrenda a la Madre Tierra, a la Pachamama, enfrentándose en comunidades, peleando tal cual, hasta incluso eh, algunos se caen heridos gravemente y toda esa, toda esa ofrenda que se da con la pelea hacia la tierra es la ofrenda a la Pachamama. Hay las creencias que dicen que si brota mucha sangre de una comunidad u otra, es la ofrenda que se está dando con mayor fuerza, entonces sus cultivos, su siembra va a tener mucho más provecho. Entonces, a partir de ahí, aunque parezca un poco ruda esta festividad, todos los años se da, y de ahí surge un poco este ejercicio que hace el Teatro de los Andes, que se llama Yahuarcanchay, que es la fiesta donde nos encontramos para renacer, pero renacer para hacer algo mucho más artístico, que en este caso es el teatro. Utilizamos las músicas que en esa festividad se dan, se utilizan charangos, se utilizan ayarichis, se utilizan hulas, que son instrumentos pentatónicos, estos de viento, pero que le dan un ambiente místico al trabajo que estamos haciendo. Obviamente no es una obra, es como hacer el ejercicio propio para después crear una obra, ¿no? Es para trabajo más actoral. Y obviamente ahí entra también el canto, que es un canto propio del lugar de Norte Potosí. Y te quería preguntar en relación por ahí a nuestro tema que siempre convoca, que es el entrenamiento de la voz, las experiencias con lo vocal. Estoy imaginando, no tengo fundamentos. Digo, si pensamos que es un teatro, el de Teatro de los Andes, más alejado del teatro textual, en la indagación de la voz, ¿cuáles serían las búsquedas que hacen? Digo, que están proponiendo trabajar. ¿Es más la cuestión sonora, ampliar el registro, buscar, no sé, algo que conecte más con la naturaleza? No sé, digo, estoy imaginando cosas. Así está muy bien. El trabajo de la voz, como todos los otros elementos que hacen parte del teatro, el Teatro de los Andes es muy importante. Quienes han traído la escuela para nosotros, grandes actrices y grandes actores y actrices, como Teresa Dalpero, Filippo Plancher, que eran italianos que han venido con el Teatro de los Andes desde sus inicios para poder también aportar con lo que ellos sabían. Ellos han tenido una escuela justo en Italia con varios otros directores, también con César Brie, sé que han trabajado también con el Teatro DIN, ya Teresa
ya no está con nosotros a partir de hace muchos años. Trabajó en México también haciendo varias obras. Sé que ha trabajado con algunas obras. Y ellos han sido los que nos han dado la escuela. Tenían un trabajo vocal bastante grande, muy amplio, resonadores, registros, juegos, ampliación de la voz, más que del registro como tal, pero sí del volumen, de la presencia, del que se pueda escuchar, ¿no? Había muchos ejercicios que con ellos hemos trabajado, entre ellos los resonadores, que son para nosotros muy importantes para conocer en los lugares donde podemos resonar, donde se puede proyectar esa voz. Esa escuela todavía queda con nosotros y es el trabajo que vamos realizando siempre que hay las escuelas, los talleres y siempre que se prepara una obra, también el trabajo vocal es importante. Se trabaja haciendo los ejercicios, se trabaja preparando canciones que se las puedan interpretar durante la obra o previas a la obra para dar imágenes, para dar como inicios, indicios de cómo puede ser una imagen, una escena. Entonces el trabajo es permanente, también vocal. Obviamente el texto es muy importante porque la creación, como tú decías, es colectiva, incluso dramatúrgicamente. Las obras se basan a veces en creaciones ya hechas, y otras son creadas para la obra, textos propios, o invitando a algunos dramaturgos extranjeros o de la ciudad de Sucre o de Bolivia que puedan aportar con esa creación dramatúrgica. Y Bernardo, pensaba cómo, o si se puede, si vos lo podés hacer, cuáles han sido los principales cambios del Teatro de los Andes a partir de que se fuera César. Digo, yo he leído, de hecho César Brilli estuvo una época aquí en Tandil, vino a dar un seminario y, y bueno, obviamente, digamos, lo que yo sentía era un proyecto que él había conocido por ahí en Italia, tratar de traspolarlo a Latinoamérica, en Bolivia, y cómo llevar eso a cabo, un sueño, bueno, compartido por varios que acompañan y una trayectoria que trasciende el tiempo, de 30 años, como estás diciendo, no son 2 días. Con lo cual habla de, en algún punto, creo, de cierta firmeza en esas convicciones, en pensar en un teatro propio, en un actor boliviano propio, en un entrenamiento propio. Entonces digo, ¿vos sentís que ha habido cambios o grandes, o no sé si grandes, diferencias en el momento en que César deja el grupo y tiene otra conducción? ¿No? ¿Siguen manteniendo la misma línea? La línea se mantiene del trabajo que ellos siempre han hecho, el trabajo colectivo en su hacienda, siempre ese trabajo ahí, como lo han hecho desde siempre. Lo único que sí ha cambiado un poco es el apoyo que debería existir desde las instituciones fuera del teatro, el gobierno y etcétera, etcétera. César Brí era muy conocido. César Brí y Paulo Nali, que eran, digamos, las dos personas que han dirigido el Teatro de los Andes desde que llegaron. Ellos los conocían muy bien, entonces todo el apoyo iba a la par con lo que ellos iban creando, ¿no? Que, que normalmente igual el apoyo no era casi ni económico, lo que ellos hacían era trabajar, armar las obras, hacer las giras y con las giras mantenerse para seguir creando y seguir viviendo en Bolivia. Entonces, eso es lo que ha cambiado, hay más esfuerzo para poder trabajar. Han quedado dos personas, nada más, Gonzalo Callejas y Alice Guimaraes, como responsables del Teatro de los Andes, y tienen que trabajar haciendo todo, ¿no? Producción, escenas, imágenes, escenografía. Convocan sí a personas como yo, el Lucas en su momento, o dramaturgos para que puedan colaborar con los proyectos que tengan frente, o directores de música, como don Sergio Prudencio, que es un gran compositor de música contemporánea, de instrumentos nativos de música contemporánea, director de la OEIN aquí en Bolivia, quienes igual apoyan al Teatro de los Andes en estos momentos. Entonces sí ha habido un cambio, pero no radical ni grande,
en el modo de hacer teatro y en el modo de trabajar la obra, ¿no? Las obras. Lo que se ha aportado en este último tiempo es el pensar desde nuestras raíces, desde lo nuestro como bolivianos, cómo puede ser un acto. Y es más o menos poner ese ejercicio a la par de lo que ellos han traído, César Brie y los demás compañeros y demás compañeros, trayendo ellos un trabajo actoral basado en las culturas indianas, chinas, nórdicas. Entonces, todo ese trabajo que traían ellos, ejercicios, modos de estar, modos de actuar, canto, ejercicios vocales, sonoridades diferentes. Entonces, estamos intentando ahora plantear desde Bolivia qué puede aportar la cultura boliviana también para poder realizar este tipo de creaciones o de nacimientos actorales, en la parte vocal, física, actoral, dramatúrgica. Bien, y estaba pensando mientras te escuchaba, evidentemente el proyecto incluye esto que hablas, la escuela, si no entendí mal, y mi pregunta va, la gente que pasa por esa escuela, que se forma, luego se inserta a trabajar en algún tipo de mercado teatral, digo, en Bolivia, no quedan solamente trabajando para el Teatro de los Andes, digamos, bueno, porque de alguna manera también es una proyección, ¿no? Igual que el hecho de publicar, por ejemplo, ¿no? Pero digo, en ese sentido, la formación de nuevos actores y actrices, luego dónde se insertan a trabajar. Quienes participan de los talleres, que no normalmente son más de 15 días los talleres en enero y en junio, normalmente también son personas que vienen de otros países, apoyados igual por sus comunidades, el gobierno, las alcaldías, gobernaciones, qué sé yo. Han venido muchos de Argentina, han venido de Centroamérica, algunos vienen ya de grupos establecidos de teatro para poder trabajar algo más, algo diferente a lo que ellos tenían. Y también llegan personas a trabajar en los talleres que no tienen ninguna cercanía con el teatro más que ser público, así lo dicen siempre, pero se van siempre con la esperanza de poder crear cosas. La mayoría de los que han venido a hacer el taller, sí, como les digo, tienen ya sus grupos establecidos y con ellos continúan el trabajo. Y aquellos que no tienen han ido creando. Han ido creando en diferentes ciudades, no siempre son de Sucre, son de otras ciudades. Y lo que sí el trabajo del Teatro Los Andes ha logrado es hacer una continuidad, pero no precisamente como Teatro de los Andes, ser parte del Teatro de los Andes como grupo, sino armar o fomentar que se vayan haciendo otros grupos pequeños. Del Teatro de los Andes, de los talleres han nacido las Animalas, por ejemplo, que es un grupo de chicas jóvenes, de puras mujeres, que hacen obras de teatro en la ciudad de Sucre y van también girando por Bolivia, y otros grupos pequeños que se van formando a partir de los talleres. Pero no precisamente son parte del Teatro de los Andes, sino son como eh, el resultado de la escuela, pero como grupo aparte del Teatro de los Andes, que no impide que ellos trabajen. La mayoría de estos grupos en Sucre van a Yotala, a la sede del Teatro de los Andes, para poder crear las obras, ya como, digamos, la semilla que ha quedado de los talleres. Bien. Bueno, no sé por ahí si hay algo que a lo mejor los que están aquí con nosotros tienen ganas de preguntarle a Bernardo, algo más específico, no sé, que se les ocurra. O Bernardo, si vos tenés algo para seguir contando, aprovechando el tiempo. Sí, espero si hay alguna pregunta, si no yo un poquito más Pues puedo hablar. yo sí te quería, me da mucha curiosidad porque realmente en mi ignorancia no conozco mucho de Bolivia y nos estás contando de las zonas geográficas de Bolivia. Entonces mi pregunta es, cuando hablas de cómo hacer el Teatro de los Andes como esta fundación de cosas bolivianas, de cultura boliviana, ¿cómo se reflejan esas zonas geográficas en esa identidad cultural boliviana? Y también, ¿cómo se vive en Bolivia y en tu trabajo específicamente la,
la poscolonialidad, o sea, lo que es nativo de los Andes y de los llanos donde estás, versus lo que se heredó de Europa, de España y demás. ¿Cómo surge eso dentro de tu voz, dentro de tu música, dentro del teatro? Gracias, Antonio. A ver, a la primera pregunta es, nosotros intentamos relacionar eh, de todas las zonas geográficas, instrumentos, cantos, formas, danzas que puedan aportar a la creación de nuevas imágenes, escenas y una nueva obra. En el altiplano, digamos, los instrumentos que son más fuertes son los instrumentos de viento. Hay una familia enorme de instrumentos de viento, los cantus de charrazani, pífanos, chogellas, instrumentos de toda variedad, ¿no? Instrumentos de pico, de sopleido, una infinidad enorme, las cuales aprovechamos justo para poder trabajar las obras, para darle ese ambiente que merece o que necesita la obra. En los valles Y me es, imagino, o sea, me dime, imagino que esos instrumentos son milenarios, ¿no? Que vienen de sí, tradiciones milenarias, esos instrumentos de viento. sí. Estos instrumentos obviamente han tenido su crecimiento, ¿no? Son instrumentos preincaicos, muchos de ellos, que son instrumentos que todavía se mantienen. Los hula hulas, por ejemplo, que justo es de esta festividad de Macha, son instrumentos pentatónicos. Entonces es una afinación muy antigua, antes de la colonia, y que todavía se sigue usando. Como ellos, muchos, los ayarichis también, las antaras, que son instrumentos igual pentatónicos, que dan la posibilidad de hacer muchísimos sonidos, generar juegos, hacer sonoridades melódicas sin necesidad de tener un conocimiento amplio sobre la música, en este caso europea, que después ha llegado y que también es parte de hacerla, ¿no? Convivimos con ella. En nuestro país, en Bolivia, hay una convivencia, entre comillas, armónica, diría yo, entre todas las músicas que tenemos, ya sean autóctonas, nativas, que todavía se mantienen en las culturas más alejadas de las ciudades, incluso pueblos cercanos, sí, y la música que ha llegado con los colonizadores, que es la música europea. Y obviamente por la modernidad y todo, música actual, moderna, pop, rock, está vinculada y es parte de, y como grupo nosotros hacemos el trabajo con las sonoridades que creamos sean necesarias. En este caso, trabajamos más sí, con lo nuestro, pero también nos apropiamos a veces de aquello que nos ha otorgado la historia. Eso. Y obviamente hay culturas como las del oriente boliviano que no son muy conocidas, pero que igual se las utiliza. Son instrumentos de percusión menor, pero que son muy ricas en la sonoridad, porque utilizan muchas semillas del lugar. Entonces, esas sonoridades son muy propias, son muy dulces también. Y en los valles, que es donde está el teatro, digamos, toda esa zona, esa franja del centro de Bolivia, hay más instrumentos de cuerda, que obviamente esa ya es una postcolonización, pero son creaciones propias, como el charango, ¿no? Y el charango en Bolivia tiene una diversidad enorme de tamaños, de formas de afinar, de cuerdas que se utilizan en este tipo de charangos. Entonces, las sonoridades que tienen son muy diferentes. Algunos charangos son citadinos, otros son muy del pueblo. Ahí en Macha también, que tienen un temple muy particular, que es el temple Diablo, temple Supay, que es una afinación muy propia del lugar, que a veces para los citadinos como yo nos cuesta mucho entender, pero esa sonoridad, esa fuerza que le da en esas festividades es lo que intentamos copiar, agarrarnos, apropiarnos, entre comillas, para poder crear obras. Increíble, Bernardo. ¿Y tú sientes que hay algún tipo de diferencia en la vocalidad de las personas del altiplano versus del oriente, como personas que están más conectadas con sus ancestros? ¿Cómo se manifiesta eso en tu experiencia? Mira, es muy particular.
En las zonas del altiplano y los valles, principalmente, los que interpretan las canciones de estos lugares, ya sea en Aymara, en el idioma Aymara propio del altiplano, o el quechua en la zona de los valles, son tonalidades muy, muy agudas. Entonces uno va al campo, para mí deben cantar las mujeres principalmente, las que cantan mujeres, tienen un timbre muy alto, ¿no? Si hablamos en términos de cantantes líricos, a veces no a veces, están como las sopranos, incluso tal vez cantan en ese timbre todo el tiempo. Una de las más aclamadas cantantes, y como ella hay muchísimas, aunque no son reconocidas porque se quedan en el lugar de origen, sus pueblos, es Luzmila Carpio, no sé si han escuchado algo de ella, es una cantante, ha vivido mucho tiempo en Francia y le han catalogado como una de las cantantes así de mayor rango por el timbre, por la sonoridad, por la tesitura que tiene. Entonces, en el campo, en las comunidades, en los pueblos alejados de las ciudades, los timbres de voz son muy agudos, son muy particulares. Por eso digo, yo no puedo cantar porque mi timbre es bajo, entonces así me ha hecho la naturaleza y canto con mi padre, cantaba con mi padre, canto con mis hermanos en reuniones sociales, pero canciones de nuestro acervo cotidiano, pero es muy grave, no animo mucho las fiestas, acompaño nada más. Pero ya obviamente cuando me toca trabajar en la parte lírica o en la parte más eh, técnica, ahí sí, ¿no? Ahí puedo aprovechar un poco lo que sé. Y en el Oriente es de igual forma, pero mucho más tranquila, es mucho más pausada. Son ritmos ya generados combinados con la colonia, ¿no? Taquiraris, carnavalitos. Igual hay registros altos, hay graves, hay intermedios, pero sí, es mucho menos que en la parte de los llanos, y digo, del altiplano y de los valles. Hermoso, gracias, Bernardo. No, para mí un placer, para mí un placer. Solo acotar un poco que estos cantos que realizan estas señoras, estas cantantes y cantantes varones, generalmente es con solo charango, que viven en el campo, porque es lo que se han apropiado desde siempre, ¿no? Cuando ha llegado la colonia, ellos han traído instrumentos de cuerda, el laúd, la guitarra, las mandolinas, los violines, y no es que para los lugareños no estaba permitido utilizar todavía esos instrumentos. Todo lo que ellos han hecho es combinar cosas y de esas combinaciones ha surgido el charango que antiguamente se le hacía en el caparazón del quincho o del tatú, ¿no? Todavía, eso ya está, ya no está permitido ahora, pero antiguamente sí se hacía en base a ese caparazón. Por eso el charango es mucho más pequeño. Yo tengo aquí uno a mi lado, si se los puedo mostrar por lo menos un poco, ¿sí? Este es uno un poco más elaborado, tiene 10 cuerdas y está afinado ya en una afinación, digamos, europea. Ya se trabaja de eso. Hay otros instrumentos, como les digo, están afinados en otro tipo de afinación, temple diablo, pero, pero bueno, sé que aquí no se puede, por este medio es muy difícil poder apreciar el sonido de estos instrumentos, pero son de este tamaño. Por la facilidad del tamaño es que ellos utilizan mucho en el campo. Se lo cuelgan, van caminando con las ovejas, con las llamas, con las alpacas o en los sembradíos y acompañan ese diario vivir con este charango. Eso. Yo quisiera también preguntar algo, gracias por todo, me gusta mucho escucharte, Bernardo, y Sí. me llena como de añoranza. Pienso, a veces volteamos mucho a mirar a otros lugares, sobre el teatro y la música, y qué importantes estas miradas, ¿no? Hacia Bolivia, me emociona. Conocí a Tere Dalpero, además, Ah, entonces me emociona doblemente o triplemente, no sé. no, Eh, sí, sí.
Y me preguntaba también, o sea, hablabas cómo tú te metiste al teatro y bueno, el tipo de entrenamiento y de profundidad y de, ay, pues no sé, de rigurosa exploración en el Teatro de los Andes. Y ahora, en lo que haces ahora, o tú como músico, ¿cómo te has transformado? ¿En qué andas ahorita? Tengo pues curiosidad. Gracias, no, un placer, Indira, y qué placer saber que hemos compartido una amistad tan grande como Mm, ha sido Teresa Alper, para mí una de las más grandes actrices en Bolivia, cantante igual, y de ella es lo que, como les decía al inicio, de ella hemos aprendido muchísimo, al menos la parte vocal para el teatro. Entonces, con eso nos hemos quedado muchos de nosotros que trabajamos en el teatro haciendo música o cantando. Actualmente yo intento no dejar de hacer los ejercicios, trabajar diariamente, aunque es muy difícil por el trabajo laboral que tengo, pero siempre que nos encontramos para hacer alguna obra, como he estado trabajando ahora último con una obra aquí en Santa Cruz con otros amigos, trabajamos la parte musical y la parte vocal en los momentos que nos encontramos. No es tanto como en el Teatro de los Andes, que como les dije, tienen el lugar, el espacio para poder estar las 24 horas si uno deseara haciendo eso. Sale de uno de su habitación, entra a la sala y empieza a trabajar lo que sea necesario. Cambio estando fuera, aquí en la casa siempre es un poco más complicado, tiene el trabajo fuera, también el colegio tengo, entonces un poco eso limita, pero seguimos trabajando con eso. Y cada vez que nos encontramos con el Teatro de los Andes, reanimamos, revivimos todo eso y seguimos así, ¿no? Hace unas 2 semanas estuvimos en Sucre porque hubo un encuentro justo con el Teatro de los Andes y otras comunidades y otras redes en Bolivia que trabajan un poco la historia de Bolivia y se mostró este Yahuarcancha, que es el trabajo físico actoral. Y fue bastante lindo porque hay personas que nunca han hecho teatro de ellos, ¿no? Solo se dedican a hacer trabajo de investigación sobre la historia, sobre la parte antropológica de Bolivia. Entonces, hacer este trabajo actoral, este ejercicio de Yahuarcancha, que es encontrar estas raíces para poder luego ser un actor, entre comillas, para poder dirigirse a ser actor fue bastante grande, muy lindo además. Sí, intentamos seguir, no dejar de hacer. No lo hacemos, obviamente. A ti, Indira. Yo quisiera preguntarte algo, Bernardo. Mucho gusto. Un placer. Em, me estremeció especialmente lo que compartiste sobre la festividad de Santa Cruz y cómo es un rito, de alguna manera territorial, que retomaron en el Teatro de los Andes para hacer una ofrenda también de renovación. Eh, ¿Tú crees que por allí está la semilla de la identidad del actor boliviano, conteniendo toda esta serie de elementos que vienen de esta ritualidad? Eh, Eso, me inquietó esa parte, o sea, me llamó mucho la atención como como una posible línea, o si ya está, a lo mejor ya es un hecho de identidad, pues porque viene de pues de una tradición muy concreta, asociada a la tierra y a la naturaleza, asociada incluso a poner el cuerpo, ¿no? En este caso, el que acaba dando la sangre, o sea, digo, está simbolizado, supongo, en el ritual que se hace, pero me llama mucho la atención como eje, como punto de partida. No sé si soy clara con mi Sí, pregunta, sí, ¿sí? Ah, sí, la claridad está. Muchas gracias, Carmen, un placer. A ver, normalmente estos ejercicios lo ha creado Gonzalo Callejas, que es uno de los que ahora dirige el Teatro de los Andes. Es un gran escenógrafo, actor. Él es justo de esa zona, de Macha, donde se realiza la festividad de la Santa Cruz, que es la fiesta del 3 de mayo.
que no es la misma de la ciudad de Santa Cruz donde vivo yo, que la ciudad de Santa Cruz es muy diferente. Esta es la festividad de la Cruz. Pienso que es un punto de partida, sí. Todavía no se ha consolidado porque no es que hace mucho lo estamos impartiendo como tal. Ya van varios años, pero más como un ejercicio propio del teatro, que ahora ya hace varios talleres que se han dado hacia afuera. Entonces, creo que es un inicio para poder apropiar, para poder reconocerse e identificarse con uno mismo. En Bolivia es muy particular porque en general compartimos nuestras culturas, no donde uno vaya en la discoteca, en los pueblos, en las ciudades, en las casas, siempre hay o música moderna para bailar, pero también está la música tradicional boliviana con la que se zapatea, se bebe, se festeja, se alegra uno y cual se entristece porque lo mismo tenemos esas músicas. Pero creo que para la parte actoral es un inicio, es el yahuarcancha, como es así como le llamamos, el encuentro, el entregarse para poder nacer, apropiándonos de esos pequeños elementos que hemos sacado de este ritual en marcha. No es el ritual, no son sus músicas, nos hemos apropiado de elementos para poder acomodarlos y poder hacer este nacimiento del actor, como tú dices. Sí, que esperemos, a medida que vaya pasando el tiempo, también sea algo consolidado, que creo que puede ser, puede ser. Gracias a ti, Carlos. Bien, Sara, ¿querías preguntar algo? No. Ah, sí. ¿Sí? Pregunta. Sí, a mí me gustaría preguntarte cómo es el rol de la música en el proceso creativo del trabajo en la compañía, ¿no? Cuando tienen un proyecto, la obra, ¿qué rol cumple la música? ¿Quién hace primero, ¿no? El texto, la dramaturgia, la música va sosteniendo esa dramaturgia, acompaña o es otro personaje, respeta ciertas cosas ancestrales. ¿Cómo va ocurriendo ese aporte? Gracias, Indira. Ah, no, perdón, Sara. Sara. Mira, es y ha sido siempre muy importante dentro del Teatro de los Andes la música. No podría decirte cuál viene primero, porque en cada obra es muy particular. A veces está el texto y sobre el texto se van creando las imágenes y sobre las imágenes, dependiendo lo que se requiera, se utiliza la música y en primer momento son ejemplos que ya hay, grabaciones o uno conoce. Digo, yo toco una cueca, ya listo, entonces ven, acompaña esta imagen con la cueca. Toco esa cueca, pero es como para dar un inicio, para dar una pauta si funciona o no la música con esa escena y después se dice, sí, funciona, entonces hay que crear algo nuevo para basada en esa sonoridad que se tuvo al inicio. Entonces, a partir de ahí se van creando las músicas, en muchos casos, o se interpretan ya melodías ya habidas o ya compuestas como tradicionales. Pero normalmente la música en el Teatro de los Andes es muy importante. Es otro personaje más, porque acompaña y no solamente acompaña, sino le da esa solidez, esa personalidad a la misma obra o a los momentos en los cuales se utiliza la música. Y se van combinando. Han habido obras en las que teníamos instrumentos muy tradicionales, la quena o la zampoña, y en otras han habido las combinaciones de toyos, que son instrumentos de viento muy grandes, con el bajo o con un cello o con trompeta. Combinaciones de este tipo de sonoridades hacen que el teatro también sea algo muy particular, muy novedoso. Pero sí, es muy importante la música, pero no sabría decirte cuál es primero. No, eso no tenemos claro hasta el momento en que se van trabajando cada escena, cada elemento, cada idea.
Nada, a ti las gracias, Sara. Acá encontré en mis apuntes, Bernardo, algo sobre el acento de la voz y según las necesidades y la estética de las obras. Y hablan, y te quería preguntar si esto debe ser así, porque un poco se ha desprendido de lo que nos venís contando, el coro como identidad, la voz espacial y el paisaje sonoro, la dramaturgia vocal y el vínculo con la tradición. Esta idea de entrenar en espacios abiertos, en la cuestión de proyectar, ¿no? Generan la música, los efectos, la atmósfera. Eh, la dramaturgia vocal habla de que no solo se genera, no solo se dice texto, sino se trabaja obviamente el grito, el susurro, el canto, el ritmo. Pero bueno, me pareció interesante esta idea del coro como identidad, porque también en alguna parte de esto que tengo anotado se hablaba como que era una posibilidad de trabajar lo colectivo, ¿no? Esto mismo que se habla de un espacio que contiene, que va un poco en la idea de lo que dice Carmen, de lo más previo, ¿no? Lo colectivo, un lugar que contiene y a su vez la recuperación de lo colectivo a través del canto grupal, ¿no? Me parecía que estaba bueno eso Bueno, para mencionarlo. ¿Es algo así? sí, ¿Es así? sí, 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 tal cual. En las comunidades, partimos siempre de esto, en Bolivia al menos de las comunidades. En las comunidades hay muy pocos solistas, ¿no? Siempre es trabajo, canto grupal, instrumentación grupal, comunitario, como llamamos. Entonces, a partir de ahí también el Teatro Los Andes agarra eso. Y no solamente en el canto o en la instrumentación, sino también en los textos. Es muy importante la parte coral, el acompañamiento grupal para poder realizar las imágenes, las puestas en escena. Obviamente, en muchos grupos y dependiendo la obra que se esté armando, los requerimientos son diferentes o a veces se parecen también. En este caso, han habido obras donde los textos se decía entre todos de una forma, con un sentido, con un tipo de sonoridad, o muy agudo o muy grave, dependiendo los resonadores que, como les dije, nos dejaron de enseñanza nuestros maestros, Tere, Filipo, César. Entonces, dependiendo lo que necesite la obra, es que se van trabajando. Y lo coral sí es parte importante, obviamente. Ya sea solo en decir texto, ya sea cantando o sea interpretando música, siempre. Bien. Bernardo, y me imagino que también habrá personas que son multilingües, ¿no? Que hablan aymara, quechua, español y otros lenguajes, ¿no? ¿Eso también participa dentro del trabajo en las canciones y en Así, los textos? así es. Eh, muy, muchas obras han sido, desde los inicios del Teatro Los Andes, han sido obras donde se combinaban idiomas. Obviamente la base es el español, ¿no? El castellano. Pero las necesidades a veces, habían imágenes en las cuales se necesitaba un idioma diferente y se colocaba el quechua. Gonzalo habla el quechua perfectamente, el que está ahora dirigiendo, uno de los que dirige. Entonces, incluso su última obra, que se llama Payay, que se está estrenando, ya se ha estrenado no hace mucho, es todo en quechua con algunas partes más bien en español. Entonces, quien no sabe el idioma quechua complica un poco. Obviamente la parte actoral, escénica, imágenes y sonora hace que uno pueda imaginarse lo que le ofrece en ese momento. Es un monólogo. Pero si uno conoce el idioma quechua, que además cuando uno escucha o habla o canta en ese idioma, es muy dulce, es más dulce que el aymara, es más dulce que el guaraní, y no es desmerecer los idiomas que tenemos en Bolivia, pero el quechua, que les digo, si pueden, yo te voy a enviar a Rubén o Antonio los links de esta cantante, Luzmila Carpio, que canta mucho en quechua y español, se van a dar cuenta igual de esa dulzura. Entonces, sí, hay muchos, han habido los que estaban antes que hablaban varios idiomas, que se les utilizaba, pero ahora, como está Gonzalo, es lo que más se utiliza el quechua y se utiliza bastante en las obras. Bien. Bueno, no sé, ¿tenemos alguna inquietud? ¿Algo, Bernardo, que quieras contarnos que haya quedado por fuera de lo que hablamos? Carmen, ¿querías preguntar?
No, te vi que venías con el dedito, pensé que sacabas el muteado. No, Em, nada. Yo, más bien, si me permites, Rubén, yo agradecido, así emocionado por participar de la charla. Espero no haberme excedido en no, todo. Yo no soy de mucho hablar, siempre estoy calladito, pero en esta oportunidad sí he hablado bastante. Nada, yo solo agradecer de veras, Antonio, Rubén, por las gestiones, por hacer posible esto, y obviamente agradecer a mi familia que me da la posibilidad de hacer lo que hago ahora y siempre me está apoyando, al Teatro de los Andes y a todos los teatros, los grupos con los que trabajo aquí en Bolivia, y a CEU Voz, que añoro mucho, aunque he ido una sola vez y ha sido así, qué grande, qué experiencia más maravillosa, y espero sigamos en contacto. Gracias, de verdad. bueno, bueno, Claro que Antonio, sí, Bernardo. Seguiremos en contacto. Yo tenía mucha hambre desde que te conocí en el encuentro de voz de saber más de Bolivia, porque realmente soy muy ignorante en cuanto a Bolivia. Y hay una riqueza, estaba viendo mientras hablabas los mapas y la riqueza geográfica y cultural ah, increíble. Así que esto es una probadita, pero no sé, habrá que hacer un encuentro en Bolivia, yo creo. Que ahí tienen donde alojarnos y tienen una cocina. Creo que dices que hay una cocina. Pues Ahí, ahí tendremos que ir. Ahí llegaremos de alguna manera. no, Bernardo, un seguro. abrazo muy grande y gracias por Gracias. tu tiempo. No, a Y ustedes, de gracias a veras. todos por estar. bueno, un beso enorme. Vale. Nos vemos, cuídense. Chao, Muchísimas chao. gracias. Que les vaya muy Chao, bien. chao.